¡Hola, hola! Una vez más estamos aquí ya terminando la semana para contarles y leerles más leyendas del mundo. Bienvenidos al podcast llamado Cuentos, podcast con Juan y Emma. Así es, así que hoy otra vez tenemos una triada de historias maravillosas que esperamos sean de su agrado. Hoy esperamos poder viajar a Australia a través de su leyenda tan temida del Boom Jeep. También esperamos poder viajar de regreso a nuestras tierras mexicanas con una leyenda maya que se llama La piel del venado. Y para no salirnos de nuestro país ya, tenemos otra historia que es muy interesante llamada Ojos Azules Arrebundos. Más bien fue Ojos Azules Errabundos de Martín Cortina. Bien, pues vamos a comenzar con las historias, pero no sin antes mandarles saludos a todos ustedes. Queremos mandarle un fuerte y caluroso abrazo a Lucy, que se encuentra allá en el sur de la ciudad. ¡Buenas vibras! También pues otra vez mandarles saludos a todos los que nos siguen, a las nuevas personas que se encuentran con este podcast y dicen, ¡ah! ¡Mira! ¡Qué bonito! Y se quedan a escucharnos. Para los que ya están en nuestra página, en nuestro grupo, ya les pasé por ahí una liga para ver una película de la India y vamos a seguir poniendo más cosas. Así que ustedes quédense con nosotros que vamos a hacer hasta lo imposible por entretenerlos y compartirles más historias. Así que vamos a empezar, amigos, con estos personajes. Miren, escogí pues de la mitología de Australia un ser que se llama el Boom Jeep. En la mitología australiana se dicen terribles cosas de diferentes monstruos que acechan en la oscuridad, pero el Boom Jeep es uno de los más temidos. Para algunos es un monstruo marino de color marrón con cabeza de canguro y cuello de cisne, y tan grande como un toro. Para los más escépticos, eran simples herbívoros que habitaban en los pantanos o ladrones cubiertos de lodo, que se escondían y producían sonidos escalofriantes para mantener alejadas a las personas. Pero pues entre que son peras o son manzanas, decía mi abuelita, pues mejor se cuidaban. Aún en la actualidad se podría decir que en lengua aborigen, Boom Jeep significa demonio y sigue siendo un misterio. Algunos aseguran que acecha en los ríos, en los pantanos y en las ciénegas, atentos a matar a los que se atrevan a invadir su territorio. Entonces, pues resulta ser que es un monstruo bastante mítico, que aún, yo creo que es como la Llorona de México, pero allá pues es el Boom Jeep. De hecho, incluso hicieron una caricatura en Australia que se llama Pedrito Boom Jeep, algo así, Peter Boom Jeep, y que lo hizo menos aterrador, pero pues parece ser que es un personaje aún famoso dentro de la mitología australiana. Y pues vamos a contarles sobre esta super leyenda del Boom Jeep. Una mañana de invierno, Napal Harri, una joven mujer de la tribu Pintupi, se despertó un poco antes de costumbre y se preparó para salir del campamento. Iba a buscar comida para su familia. Unos días antes había visto bastante lejos, al pie de las colinas, un lugar donde crecían arbustos de moras. Ahora, las frutas debían estar ya maduras, listas para comer, muy azules y blandas, y sobre todo, dulces. Su hermana menor dormía profundamente y no quiso despertarla.
En otra ocasión hubieran ido juntas, pero la noche anterior la pobrecita se había quemado un pie en la fogata, siempre encendida del campamento, y apenas podía caminar. Ni siquiera se le ocurrió pedirle a su marido que fuera con ella. Los hombres cazan grandes animales como emúes o canguros con sus lanzas arrojadizas y sus boomerangs. Pescan con sus palos de pescar. Guerrean contra los otros hombres. Pero no es su trabajo recolectar frutos de los arbustos, ni siquiera cazar lagartos. Sus hijos, 2 varones, ya estaban despiertos y se entretenían arrojando ramitas secas al fuego. Su marido había dicho que apenas se levantara saldría a buscar un árbol de mulga, de madera dura y resistente, para fabricarse un buen escudo. Los chicos, por supuesto, querían acompañar a su papá. Él les iba a enseñar cómo elegir el mejor árbol, ni demasiado joven ni demasiado viejo. No muy joven, de modo que la madera no resultara tierna, y el tronco pequeño para el tamaño de un escudo. No muy viejo para que la madera no fuera tan dura que no se pudieran tallar sobre ella dibujos en relieve, y que debe tener el escudo de un guerrero pintupí. Eso era mucho más interesante que andar por ahí con su mamá buscando lagartos y moras marchitas. La mujer se equilibró en la cabeza una pití, la gran bandeja de madera que usaba para traer lo que recolectaba, y emprendió la marcha. Pensó en la alegría de sus hijos cuando se marcharan, la cara y las manos comiéndose esas moras tan dulces. Caminaba hacia el sur, buscando las lejanas colinas donde había visto los arbustos cargados de frutos. Por el camino encontró un agujero en la tierra que conocía muy bien. Era la entrada de la casa de Lugata, el delicioso lagarto de lengua azul. Metió en la cueva su palo de cavar. Encontró al lagarto y lo empujó hasta hacerlo salir. Lo atrapó y en un instante le rompió el cuello con las manos. Después se lo ató a la cintura con una cuerda hecha de pelo. Si conseguía unos cuantos lagartos más, prepararía un verdadero festín para su familia. Llegó hasta la zona donde crecían las deliciosas gamampurru, las moras australianas. Se comió una para asegurarse de su sabor y después reunió varios puñados hasta llenar parte de la bandeja, pero dejó lugar para una buena cantidad de semillas de las altas hierbas. Hacia el mediodía ya había atrapado otros 3 lagartos que colgaban de su cintura, y en la bandeja tenía todas las semillas que necesitaba para hacer una torta grande. Si quería tenerla lista para la noche, ya era hora de volver al campamento y empezar a molerlas. Convertir las semillas en harina era un trabajo lento y difícil. Ay, deseo que su marido y sus hijos hubieran encontrado el polvo blanco en las raíces de los árboles, que señala la presencia de las hormigas mieleras. Tal vez necesitarían ayuda de otros hombres para cavar hasta el hormiguero, que podía estar hasta casi 2 metros de profundidad. Después, no había más que partir cada hormiga y chupar el abdomen lleno de miel. Se relamió pensando en ese sabor tan suave. Con esos alegres pensamientos, emprendió el largo camino a casa. Pero cuando Napal Harry llegó de vuelta al campamento, lo encontró vacío. Tal vez su marido había ido más lejos de lo que calculaba, buscando un árbol adecuado para su escudo. Los chiquitos estaban con él, de eso no había dudas. Quizás estuvieran cazando, pero era completamente inexplicable la ausencia de su hermanita. El pie quemado le dolía demasiado como para andar dando vueltas por ahí entre los arbustos. Había esperado encontrársela descansando, recostada cerca del refugio contra el viento. Napal Harry depositó su bandeja junto a la piedra de moler y trató de no preocuparse demasiado. De todos modos, hizo una cuidadosa inspección de los muchos rastros que cubrían la tierra alrededor del campamento. Localizó las huellas más recientes y comprobó que habían ido todos juntos hacia el este. Era muy extraño.
Por suerte, no se había apagado el fuego. Tratando de distraerse con sus tareas, la mujer tomó los lagartos, les abrió el vientre con una piedra afilada y sacó con cuidado todas las entrañas. Después los lavó muy bien. A veces les quedaba dentro del cuerpo un poquito de veneno y había que tener cuidado. A su marido no le produciría más que malestar y dolor de barriga. Pero para los chicos podría ser peligroso. Puso los lagartos abiertos sobre las brasas y volvió a mirar ansiosamente hacia el horizonte. Por la altura del sol se dio cuenta de que tenía que empezar a moler ya mismo si quería que la torta estuviera cocida antes de la noche. Se sentó cerca de la pesada piedra, esparció algunas semillas en el surco y empezó a machacar confiando en que su familia llegaría en cualquier momento. Finalmente tuvo bastante harina como para amasar una torta grande que puso a cocinar al rescoldo. Unas horas después los lagartos estaban listos. La torta estaba casi cocida y su familia todavía no volvía. Napaljarri pasó de la preocupación al miedo. ¿Dónde estaban todos? El sol desapareció sobre el horizonte al oeste. Hacia el este se alzó la luna. La mujer sacó la torta crujiente de las cenizas y la puso a enfriar sobre el refugio contra el viento. No podía seguir esperando sin hacer nada. Para buscar en la noche, se preparó una antorcha hecha de astillas de acacia trenzadas con spinifex, una combinación que encendía con rapidez y ardía lentamente. Bajo la luz vacilante del fuego, estudió las huellas frescas que salían del campamento. Podía reconocer las pisadas de cada uno. No había nada normal en la forma en que habían caminado hacia el este. Las huellas eran extrañamente regulares, una siguiendo a la otra, como si estuvieran caminando ordenadamente en fila. Para su hermanita había sido muy difícil avanzar. El pie izquierdo se hundía profundamente en la arena blanda, mientras que el derecho apenas dejaba marcas. Por lo común, las huellas de los chiquitos dejaban un rastro caprichoso, difícil de seguir porque iban corriendo o saltando, trepándose a los árboles, peleando o llevándose uno al otro a caballito. Pero ahora parecían tan ordenadas como las demás, muy fáciles de ver. La mujer siguió el rastro de su familia por un tiempo que le pareció largo como una vida entera, hasta que de golpe las huellas desaparecieron. Napaljarri nunca había visto o imaginado algo así. ¿Les habían crecido alas? Era como si algo o alguien se los hubiera llevado por el aire. ¿El Bunjip? Pero el Bunjip no volaba. Si los hubiera atacado, habrían quedado huellas de lucha, de intentos de huida. Acercó la antorcha para mirar las huellas otra vez y el Bunjip solía habitar los lagos y los pantanos, aunque también podía acechar en el bosque. El Bunjip no vuela, se repitió a sí misma. Y si nadie los había alzado en el aire, ¿cómo podrían haber desaparecido de ese modo? Ahora Napaljarri levantó su antorcha tan alto como pudo para iluminar la mayor superficie posible de terreno. Solo entonces las vio. Eran huellas de serpiente. 2 serpientes enormes, gruesas como el muslo de un hombre y pesadísimas. Habían dejado marcas tan profundas que hasta la forma de sus escamas habían quedado incrustadas en la tierra. No eran bestias de este mundo. Las marcas debían haber empezado muy cerca del campamento, solo que no las había visto en la oscuridad. Donde terminaban las pisadas de su familia, el rastro de las serpientes seguía hacia adelante y se alejaba hasta el horizonte. Sin duda eran 2 serpientes mágicas porque se movían exactamente de la misma manera, como si cada una estuviera imitando el serpenteo de la otra. Por eso habían dejado esas extrañas huellas paralelas.
Esas monstruosas serpientes habían obligado a su marido y a sus hijitos, a su hermana, a caminar hasta allí para luego devorarlos de golpe sin dejar ni siquiera un recuerdo de lo que habían sido hasta entonces, todo su mundo y su vida. La primera reacción de Napal Harry fue la sensación física de una banda de hierro apretándole el vientre y el pecho, cortándole la respiración, sin conciencia de lo que hacía. Gritando enloquecida, echó a correr desesperada hacia el campamento, huyendo de los monstruos, mientras volteaba la antorcha llameante sobre su cabeza, y de pronto tropezó y cayó. Una lluvia sobre su cabeza. De pronto tropezó, cayó, y la lluvia, con chispas de la antorcha, cayó sobre un arbusto seco, incendiándolo. Volvió a caerse muchas veces. Se golpeó la cara con ramas. Le arañaron las espinas. No era solo la oscuridad. El terror la enceguecía. Llegó al campamento lastimada, sangrando, llena de moretones y rasguños. De golpe se dio cuenta de que ya no sentía miedo. Ahora el dolor de la pérdida se apoderaba de todo su cuerpo, de toda su mente. Su marido, su hermana, sus hijos estaban muertos, destrozados en pedazos, restos de comida masticada en las entrañas de un monstruo. Nada tenía sentido, nada valía la pena. ¿Para qué seguir escapando? ¿Para qué? Napal Harry se tiró al suelo debajo del refugio. No podía dormir, pero tampoco encontraba ninguna razón para levantarse. Gemía sin querer y sin darse cuenta, como si una piedra grande le aplastara el pecho, haciendo silbar el aire que entraba y salía con dificultad de sus pulmones. No tenía hambre, ni sed, ni sueño. No tenía ganas de vivir ni fuerza para quitarse la vida. Con la cara hundida en el polvo, apenas notaba el paso del tiempo. 3 días después, escuchó a lo lejos un rugido interminable. Se iba haciendo cada vez más fuerte y más fuerte. Sintió un olor violento que no se parecía a nada y una corriente de aire caliente cruzó sobre su piel cuando el monstruo le echó encima su aliento repugnante. Había venido a buscarla también a ella. Aliviada se dio vuelta para mirarlo. El monstruo era pesado, era verde, tenía brillos y transparencias en lugares extraños, y sus 2 ojos iluminaban la noche. Parecía envuelto en una caparazón durísima que nada podría cortar o romper. Olía peor que cualquier otro animal conocido. Ahora que se había detenido, empezó a emitir gritos extraños. Todos iguales, cortos y agudos. Aquellos sonidos hacían daño a los oídos. Las huellas en forma de serpiente las producían sus patas redondas cuando giraban sobre el suelo. Era un jeep, aunque la mujer todavía no sabía su nombre. 2 hombres de color gusano, envueltos en tela, se bajaron del vehículo y alzaron a Napal Harry, medio muerta de pena y deshidratación. Unas semanas después se reencontró con su familia en un asentamiento para aborígenes, dispuesto por los europeos. Tardó varias semanas en darse cuenta de lo que había pasado. Napal Harry no se había equivocado. Monstruos de otro mundo habían llegado a su tierra, a la tierra de sus antepasados, para devastar, destruir y matar a su gente, su idioma, sus costumbres, sus creencias, sus fantasías, su religión, sus mitos, la vida entera de su pueblo.
increíble esta historia, maravillosa. Estos seres fantásticos, ¿verdad? Como siempre, pues el imaginario de la humanidad, ¿no? Hasta dónde puede llegar al crear criaturas así, ¿no? Tan extrañas, ¿no? Sí, pero lo más sorprendente es que son parte de las leyendas, o sea, incluso hoy en día pues la gente habla de esos monstruos. Lo interesante de esta historia es que tiene un giro de tuerca al final, que el giro de tuerca me refiero con que tiene un final inesperado, porque ella juraba que eran monstruos y finalmente esas dos marcas de serpientes más bien eran las llantas Del Jeep. de una Jeep, de una camioneta Jeep que se llevó a su familia, pero pues no estaban devorados, sino, bueno, no devorados por una bestia mitológica, sino por el mismo hombre. Sí, la bestia más terrible somos nosotros. Ay, pues fíjense qué leyenda tan bonita, porque finalmente pues sí nos enseña también, digo, es bonita en el sentido que nos hace reconocernos como esa parte oscura y fea de la humanidad que tenemos, ¿no? Destructora y demás. Y hasta esta época, pues yo creo que debemos tener también leyendas como de ese tipo ya, ¿no? También contar como esas leyendas. Hay gente que ha hecho cosas terribles, ¿no? Yo creo que durante muchos años más, dentro de muchos años más, se contará la leyenda de Hitler o la leyenda de otros ejemplares de la humanidad monstruosas y que provocan miedo, ¿no? Pues sí, así que sin más, ¿qué les parece si les contamos entonces otra leyenda que también justamente yo creo que va a coincidir en tema con esta leyenda que acabamos de escuchar? Y bueno, pues ustedes nos dirán, nos podrán escribir si realmente creen que hay una similitud en cuanto al mensaje de ambas leyendas. Para ustedes, ojos azules errabundos. El campo está lleno de Patsipocá, tan resplandeciente como si el sol hubiese bajado a bruñir con su lumbre esos vegetales que por manchas cubren la pradera. Ay, el delicioso Huitumbillo, pleno de vida y de armonía, bien temprano de la primavera, perfuma el ambiente y en su follaje las más tiernas de las palomas. La sensitiva Chacuca llama a sus compañeros para cantar la vida de los bosques. El bello Macabí ondea su cuerpo y vive feliz en las aguas del río que corre entre las rocas o bajo las rocas. Rojas, blancas y amarillas joyos adornan las márgenes del turbulento Yoquí, y desde lejos, envuelto en nubes de tempestad, yace el soberbio Mactumaxá, atalaya y guardián de la región privilegiada. Rumor de bosques, armonía selvática, tumbos de bravío yoquí, naturaleza virgen y pujante es aquel país que en los anales de la tradición aparece con el singular nombre de la Casa de Conejo. A la tempestad que forman los vientos y las nubes en las alturas contestan los bramidos de las fieras y el estruendo de las rocas al precipitarse a los abismos. A las tintas de las albas contestan los perfumes del huitumbillo y de las orquídeas que a esa hora salen a vagar. Así era la vida de Coyatoc, patria de Mactumaxá y del retumbante Yaquí.
Los hombres, perennemente acostumbrados a luchar contra la naturaleza, alentaban espíritu pujante. Llegó un día, sin embargo, en que se posesionó de ellos una honda preocupación. Las fieras huían, los ríos perdían su braveza, los vientos cambiaron su curso. El Mactumaxá se cubrió de nubes para no dejarse ver, y hasta el vistoso Macabí morado del Yoquí se fue a las profundidades sobrecogido de terror. Los hombres presintieron que una nueva fuerza había sentado sus reales por las llanuras, por los montes, por los ríos de la casa del conejo. Los humanos no podían vivir alejados de los bosques y de los ríos. Por eso, sobreponiéndose a todo, resolvieron aclarar de una vez por todas que era aquella fuerza que estaba tergiversando las cosas de la vida. Un buen día, el más valiente de los hombres se fue de la selva por el camino que baja del cerro del Zanate, por el camino del Comanactún. Se internó al bosque. Bajo la fronda reinaban la penumbra y el silencio. De repente, un ruido tumultuoso de animales en dispersión se escuchó. Se trataba de fieras que huían. El hombre trataba de descubrir la causa de aquella fuga. Renació la calma. Nada anormal se veía. Esta era la situación cuando, a corta distancia, el hombre vio dos fuegos azules que a poca altura vagaban silenciosamente. Aquellas dos luces fueron precisando su forma hasta que aparecieron como dos ojos azules con fosforescencia. Con una fosforescencia de cocuyos. El hombre no pudo resistir más y echó a correr. Al salir del bosque volvió el rostro hacia atrás y allí encontró la mirada ansiosa de los dos ojos azules. Otros hombres, igualmente resueltos, caminaron hacia el monte y corrieron la misma suerte. Inopinadamente aparecían los ojos azules que solo dejaban de ver los hombres cuando abandonaban el bosque. Más allá, fuera del bosque, los ojos no salían. La nueva corrió de boca en boca. Otros pueblos supieron de los ojos que se habían adueñado del bosque. La gente dio en decir y la especie corrió de que dos ojos azules andaban por el bosque, que asustaban a los hombres a quienes perseguían hasta expulsarlos. Las aves y las fieras que jamás habían visto aquello que parecía un nuevo ser, se asustaron y emigraban hacia otras regiones. Los vientos desviaron su camino y los ríos ya no retumbaban. Todo comenzaba a vivir otra vida, la vida bajo el imperio del espanto. Pero aquello no debía seguir así. En la vida, ciertas flores carecen del matiz que las haría completamente lindas, es decir, que son seres cuya existencia no pudo cuajar por falta de integración. ¿Qué tiene de extraño que aquellos ojos vagarosos buscasen pertinazmente un cuerpo, una cara, para darle expresión? A menudo
Las cosas y los seres mismos van y vienen y su vida es una ansia infinita porque no están completos. ¿Quién duda que aquellos ojos buscaban el complemento de su vida? Es indudable que esos gemelos se resistían a vivir su vida fragmentaria y por eso, de preferencia, buscaban al hombre con la esperanza de hallar un cuerpo sin ojos, de apoderarse de él. Los hombres, profundamente preocupados, no podían resignarse a la derrota. Uno de ellos fuese al bosque para identificar aquellos ojos y arrancarles el misterio de su existencia. Después de andar por varios sitios, se le presentaron los ojos azules. Lo siguieron a medida que caminaba. ¡Por fin! En vez de correr como otros lo habían hecho, los esperó que se arrimaran tan cerca como pudiera alcanzarlos con la mano. Cerca, muy cerca estaban. Ya no cabía duda. Eran dos ojos azules de mirada inocente. El hombre tendió sobre ellos una malla y los aprisionó. Ningún esfuerzo hicieron para lograr su libertad. Tampoco recibió daño alguno el hombre. Con cuidado llevó los ojos al cacique de Coyatoc y cuando llegó a su presencia le dijo: «Aquí están los ojos que asustan a la gente, los ojos que mataron el rumor del río y el encanto de los bosques. Los he traído para que hagas justicia». El cacique dio sus órdenes. «Encierren a estos prisioneros en la pieza mayor protegida». La gente, entre temerosa y atrevida, en actitud de curiosidad, se agolpaba cerca del palacio. Varios días el cacique vivió profundamente preocupado, porque era la primera vez que iba a dictar sentencia a un ser que no era ser, a un cuerpo que esperaba el ser y que por falta de integración no había cuajado a la manera que cuajan los elementos de las plantas cuando surgen plenas de vida. ¿Qué habría de hacer con aquellos ojos que, bien vistos, no hacían mal a nadie? Repetidas ocasiones se acercó a ellos y los pobrecitos lo miraban como ven los ojos de un hermano angustiado. El cacique meditaba. «Perfume Huitambillo, aliento del pasado, concédeme la virtud de poder vagar por los bosques y traer conmigo la verdad arrancada a las soledades. Alma de los montes, corazón de Chacuca, venid a mí para saber de aquellas cosas que los hombres nunca saben o lo saben pobremente. Alma de los montes, canción de la selva, trueno de Mactumaxá, decidme, ¿qué haré con esos prisioneros?» El cacique tenía fiebre. Sentía estallar su cabeza porque a medida que ahondaban sus reflexiones, se alejaba de la solución del problema de los ojos. Una mañanita de cielo azul y gotas de rocío, el cacique convocó al pueblo como si se tratara de llevar la guerra a los enemigos de Coyatoc. Invitó al atrevido que había apresado a los ojos para que estuviese presente. Cuando todos estaban a su alrededor, habló así: «Todos conocen la historia de los ojos azules. Allí están, prisioneros. A corta distancia lo he examinado y en ellos no he hallado señales de maldad. Por el contrario, son ojos que despiertan conmiseración.
Ni siquiera intentan escapar por los resquicios de la prisión. Los hombres que han ido al bosque han huido porque su corazón no es fuerte. En cuanto se presentó una alma vigorosa, esos ojos se dejaron coger mansamente. Tales hechos quieren decir que esos ojos humanos con fosforescencia de cocuyos son inocentes. Por otra parte, los señores de Coyatoc siempre han sido justos. Y dirigiéndose al valiente que los había aprisionado, le ordenó: lleva con cuidado esos ojos al lugar en que los cogiste. Los dejarás enteramente libres para que vaguen por la selva. A la vista del pueblo salieron los prisioneros tras del hombre hasta perderse por las quiebras del camino. El pueblo sintió como su cacique. Nunca más se tuvo noticia de aquellos ojos azules con fosforescencia de cocuyos. Pero en cambio, la selva recobró su esplendor agreste. Desde entonces, en la casa del conejo, reina la abundancia y la felicidad sonríe a los hombres. Dulce Chacuca, la más delicada de las palomas, canta tus ternezas entre el follaje del aromoso huitumbillo, que bien merece cantar quien ha nacido en el país de la felicidad. ¡Wow! Pues fíjense que yo no había escuchado esta leyenda que acaba de leer Juan. Y bueno, parece ser que la recopiló Martín Cortina. Pero lo peculiar de esta leyenda es que usa un lenguaje como si te lo estuvieran contando en vivo, ¿no? Sí, de hecho, hay palabras muy extrañas para nosotros porque, pues, de hecho, este señor Martín Cortina, fíjense, nació prácticamente todavía en el siglo XVII, en 1886, más bien siglo XIX, y murió en 1963, fue una persona muy longeva. Realmente. Sí, o sea, nació en 1886 y murió en 1963. Y justamente él se dedicó a escribir las leyendas que la gente contaba en Veracruz. Así que él, pues prácticamente esa fue su gran labor. O sea, vivió 90 años. Y logró escribir esas historias que contaban en aquel entonces en la región veracruzana. Imagínense, fíjense que estos ojos azules flotantes me recordaron un poco a Quetzalcóatl, porque lo describían como que él era rubio y tenía ojos de color, ¿no? ¿No? ¿Ese no? Pero sí que sí era rubio, ¿no? Era blanco. Pero bueno, no entiendo por qué tiene que ver. Pues porque esos ojos azules que se podían meter o se podían quedar con una persona, pues, no sé, me recuerda que tal vez a lo mejor ese mismo espíritu pudiera estar en Quetzalcóatl. Pero nunca se habló de que los ojos estos se metieran en las personas. Más bien eran como un ente que cuidaba la naturaleza, y cuando llegaron los hombres a invadir la naturaleza, los llegaron a ver y los condenaron, y eran muy tiernos y se dejaban atrapar y no pusieron resistencia a nada, mostrando ser muy bondadosos. Por eso el cacique, siendo justo, lo liberó, y desde entonces la selva recobró su alegría y su bondad y su abundancia. Creo que más bien tal vez se trate de un espíritu que cuidaba la naturaleza. Y en eso coincide con la antigua leyenda que nos leíste tú. Sí, eso sí, fíjense que sí.
Sí, de hecho, esas palabras raras, por ejemplo, vamos a ponerlas muy en claro, porque ¿qué nos imaginamos cuando leíamos la palabra Patsipocá? Pues es un arbusto. O cuando leímos el huitumbillo, es un hermoso árbol de flores y perfumes semejantes al azar. Chacuca, un tipo de paloma, que es una paloma. El macabí es un pez que vive en las turbulentas aguas del Yoquí. Joyós, flor que en Veracruz y en otros lugares del país se llama Súchil. Bueno, Súchil es que es como el nombre náhuatl, digamos, ¿no? Yoqui, palabra tzoque, que significa río que corre entre las rocas o bajo las rocas. Mactumatzá, nombre de la montaña a cuyas faldas estaba la región. Y otra palabra más es Coyatop, nombre del poblado en el que se realiza la acción de este relato. Bueno, pues, ¿qué les pareció? Con estas leyendas cerramos la semana de leyendas del mundo, amigos. Esperamos que toda esta semana la hayan disfrutado tanto como nosotros. Y pues les recordamos que aquí vamos a estar de lunes a viernes a las 5 de la tarde con cuentos, historias, leyendas para compartirlas con todos ustedes. Así es, amigos, así que no nos queda más que despedirnos. Vayan pensando, nosotros también vamos a ir viendo si para la siguiente semana entonces ¿Sería teatro o con cuentos? tenemos unas obras de teatro muy divertidas, así que pues vamos, voten, ¿por cuál votan? ¿Por qué temas se deciden ustedes? Así que en el chat, por favor, compártanos su opinión para que sea tomada en cuenta y de esta manera Emma y yo podamos elegir las historias de la siguiente semana. ¿Qué les parece? Bien, amigos, pues un abrazo, que tengan excelente fin de semana y no se pierdan Cuentos Podcast con Juan y Emma. Emma y Juan, así es. Nos vemos próxima semana. Les mandamos un abrazote, la buena vibra para todos ustedes en este fin de semana y sigan disfrutando de la vida. Adiós, amigos.